Ok, muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Beloyer. Soy Emilia Tamayo y hoy tengo el placer de darles la bienvenida a una sesión más del Diplomado de Derecho Minero que se desarrollará con el tema Contratos Mineros, sesión, opción Joint Venture, usufructo y otros. Para ello contamos con una distinguida doctora, la doctora Zenia Forno, quien es socia del estudio Rubio Leguía Norman en el área de recursos naturales, con más de 45 años de experiencia especializada en derecho minero y ambiental. Su trayectoria abarca negociación, regulación, contratación y aspectos civiles y comerciales vinculados a la adquisición, desarrollo, financiamiento, operación y cierre de proyectos mineros. Ha trabajado en el sector público como funcionaria del Registro Público de Minería y vocal del Consejo de Minería, como máxima autoridad administrativa en titulación, obligaciones y seguridad minera. Es reconocida por Chambers and Partner y Legal como abogada líder en minería en el Perú. En el ámbito académico ha sido docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, tanto en pregrado como en posgrado. Es también expositora habitual en eventos nacionales e internacionales y autora de artículos en revistas especializadas. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan tanto desde el aula virtual aquí en la plataforma de Zoom y les recordamos que pueden enviar sus preguntas en el chat, las cuales podrán ser atendidas por la doctora en el momento que mejor considere oportuno. Estimada doctora, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su sesión. Muchas gracias. Eh, No, gracias también. Disculpen mi presentación tan abrupta, pero cuando dijeron que había estado en Brasil haciendo, me di cuenta que no era yo y que mejor era hacer la aclaración. Voy a compartir con ustedes un PPT. Este, si alguien me puede avisar si lo están viendo, le agradecería. Sí, doctora, se ve perfectamente. Perfecto, muy bien. Bueno, como bien se ha señalado, voy a presentar el tema de contratos mineros y voy a hacer unas breves consideraciones que considero necesarias para entrar después de lleno al tema que nos convoca, ¿no? Voy a tratar el tema de acuerdos preliminares, que son figuras no contractuales precisamente, pero de compromiso previas a la celebración de un contrato. Y ahí voy a hablar sobre los contratos mineros, definiendo por tales a aquellos regulados por la legislación minera, otros contratos que no están regulados por la legislación minera, pero que igual son muy importantes para los temas de desarrollo de proyectos mineros. Y después que quería hacer un breve comentario, si el tiempo me da, para hablar sobre el registro de contratos, en realidad el registro de derechos mineros en la parte de calificación de contratos mineros por la SUNARP, porque creo que ahí tenemos un pequeño problema. Eh, entonces, pasando a consideraciones previas, quería señalar que los contratos mineros son aquellos, o sea, se denominan contratos mineros aquellos que están regulados en el texto único ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo 01492-M, y uno más que sería el contrato de explotación, que nace con la Ley de Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que ha tenido un par de modificaciones eh, a nivel de decreto legislativo, el 1105, ¿no? Y algunas normas reglamentarias, pero que, o sea, por su concepto, por su definición, creo que forma parte de los contratos mineros regulados por la legislación minera, ¿no? Pero esos no son los únicos contratos que realmente regulan la actividad minera en nuestro país. Para el desarrollo de proyectos mineros, tanto el titular de concesiones mineras, ustedes ya han visto el tema de quién es titular de una concesión minera o de una concesión de beneficio, ¿no? Entonces, el titular de una concesión minera puede buscar financiamiento, un socio o un operador, y para eso este, también recurre a otras formas contractuales que no están en la legislación peruana necesariamente, pero que sí son usadas y reconocidas por la actividad minera en general, ¿no? Y sobre estas también vamos a hacer algunos comentarios que me parecen importantes que ustedes conozcan. Entonces,
también tenemos que entender que en el tema de contratación minera estamos hablando de la posibilidad o de alguna manera el objeto de este contrato es el desarrollo de un proyecto minero que involucra concesiones mineras de beneficio, de transporte minero, de labor general o algún otro o alguna actividad específica, ¿no? Otra cosa que quería comentarles ya como último punto de estas consideraciones previas es que un due diligence exhaustivo es imprescindible, ¿no? O sea, no basta, no recuerdo si en el programa que ustedes están desarrollando ahora ya se vio o se va a ver pronto, ¿qué debe tener un due diligence, ¿no? Entonces yo lo voy a solamente mencionar, si estamos pensando en un negocio minero que involucre concesiones, las que sean, un estudio del expediente administrativo, de la partida registral y cualquier información a la que se pueda acceder a través de cualquiera de los organismos fiscalizadores, o SINERMIN o EFA, ¿no? Y se nace para ver si hay algo que se está aprobando, ¿no? Si hay algún instrumento de gestión ambiental o el propio INGEMET o el MINEM para el caso del inicio de operaciones es súper necesario. O sea, hay que revisar las fuentes, ¿no? Hay que ir, preguntar, tratar de acceder a toda la información que sea posible, porque solo así, ¿no? En INGEMET, por ejemplo, revisar si el pago del derecho de vigencia se ha hecho correctamente. No solamente que esté al día, porque yo puedo decir que he pagado todos los años, pero habría que revisar si ese pago es el correcto, ¿no? Si el área por la que se está pagando es la que corresponde, si hay una calificación de pequeño productor minero, esa calificación hasta qué año llega, si esa calificación ya está extinguida, entonces también revisar. Entonces, un exhaustivo due diligence importantísimo. Si estamos hablando solo de concesiones mineras, si lo que estamos gestionando a través de un contrato es un titular minero, o sea, una empresa minera, aparte de lo que hemos señalado de las concesiones, tendremos que incorporar a nuestra due diligence el tema tributario de la empresa, su constitución, sus estatutos, si hay un convenio de accionistas, ¿no? ¿Qué limitaciones hay, qué derechos, si alguien tiene más derechos que otros, si se han pactado, todas esas cosas resultan importantes. El tema laboral, ¿no? Si se está al día en el tema de compensaciones sociales, cómo se llevan las planillas, si no hay ninguna contingencia ahí que podría cambiar de manera definitiva el escenario de un negocio minero. Entonces, para hacer, o sea, sobre qué se debe buscar en un due diligence y cómo se debe buscar, tendríamos para hacer seguramente se hará acá, no, discúlpeme, no recuerdo el programa exactamente, pero es como para tratarlo en una sesión solo el tema de due diligence, ¿no? Se ha acreditado producción, se ha pagado penalidad, etcétera, etcétera. Entonces, el due diligence indispensable, bien hecho, muy estudiado, muy revisado todo. Eh, y de ahí pasemos ya a los acuerdos preliminares, ¿no? En los inicios de un proyecto minero, cuando recién se está haciendo prospección o exploración inicial, la calidad de la información no es muy sólida, ¿no? O sea, hay indicios, hay algún tipo de, digamos, de información que podría ser de interés, pero todavía no hay nada concluyente, ¿no? Y conforme se va avanzando en la exploración, cuando ya hay una exploración más avanzada, donde ya hay dimensionado recursos o reservas, y de ahí se pasa al estadio de la prefactibilidad o factibilidad, o sea, la prefactibilidad es la que de manera general eh, señala que el contenido de mineral que hay en un proyecto es el suficiente en calidad y cantidad para que su explotación justifique la inversión de poner en marcha un proyecto. O sea, cuando hablamos de un proyecto hablamos de varios miles de millones de dólares, ¿no?
Diferente es la calidad de pequeña minería y minería artesanal, que puede ser, claro, en montos es bastante distinto, pero igual, ¿no? O sea, no hay forma, salvo la minería artesanal, que es muy incipiente, no hay forma de hacer minería si no hay un capital que pueda sustentar el abrir una mina, en hacer una planta, en poner maquinaria que logre que lo que se extrae de un tajo o de una mina subterránea se convierta en un producto comercial con un valor en el mercado, ¿no? Entonces, la prefactibilidad y la factibilidad son las que determinan si lo que hay y cómo sacarlo justifican una inversión para obtener una ganancia, ¿no? El desarrollo es la preparación de la mina, o sea, la construcción de la mina, de la plan de beneficio, de todo lo que sea necesario para poder iniciar la operación misma, que sería la explotación. Más o menos, pensando con suerte que todo el mundo cumple, desde que se inicia la exploración inicial hasta que se empieza la operación, más o menos podemos estar hablando 7 años en una mina pequeña, 16, 20 años en una mina grande. Por eso yo creo que pensar que 30 años es demasiado para desarrollar una mina no es tanto así, ¿no? Porque estamos hablando de entre 7 y 16, 20 años en proyectos con todos los permisos obtenidos. Para explorar yo ya necesito un instrumento de gestión ambiental, necesito un permiso, un inicio de actividades de exploración, necesito accesos, etcétera. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva de un trabajo serio, no es poco tiempo, no es difícil abrir una mina en menos tiempo. Sobre todo, como les digo, si buscamos que los permisos sean todos los que se necesitan, ¿no? Entonces, conforme la información de un proyecto minero se va acrecentando, va siendo más grande, se firman determinados acuerdos preliminares para ver la posibilidad de un desarrollo conjunto en el que ya entran los contratos propiamente dichos, ¿no? Entonces, digamos que la contratación minera empieza siendo, alguien tiene alguna información sobre actividades de exploración muy preliminares o de repente, entonces se firman convenios de confidencialidad, ¿no? Después se firman, si producto de lo que se obtiene en estos convenios de confidencialidad sigue habiendo interés, normalmente lo que hay es el dueño de la concesión que no tiene el capital suficiente para hacerlo, porque si lo puede hacer solo, nada de esto sería necesario, ¿no? Pero si necesita capital, porque como les decía, hacer una mina es caro, entonces se empieza con un convenio de confidencialidad, te voy a explicar cómo es, los acuerdos preliminares, el memorándum de entendimiento, la carta de intención, que se conocen por sus siglas en inglés, MOU, Memorandum of Understanding, o LOI, Letter of Intent, carta de intención, que son acuerdos preliminares, también lo voy a explicar en un momentito, y de ahí ya se firman los acuerdos más, digamos, serios, más de compromiso de ambas partes, que normalmente es un joint venture. Al interior de este joint venture también hay un componente de un contrato formal peruano, como voy a explicar más adelante, que es el que se registra para que pueda autorizar a los socios o al socio que va a ser el operador a realizar las actividades mineras, ¿no? Y al interior de estos joint ventures pueden haber convenios de accionistas, ¿no? Como por ejemplo, se pueden acordar, es bastante usual, por ejemplo, que si el socio mayoritario quiere vender sus acciones a un tercero, a través de un convenio de accionistas se puede firmar para que en caso de que el socio mayoritario quiera vender, debe procurar que el nuevo accionista también compre las acciones del accionista minoritario. El accionista minoritario no puede no querer quedarse con un nuevo accionista, ¿no? Entonces, en el convenio se pacta eso. O se puede pactar también los modos de salida, ¿no? O sea, yo me retiro en tal caso, en tal otro. También se puede pactar lo que es cuando se hacen inversiones para acrecentar las reservas del proyecto. ¿Qué pasa si uno de los socios no está en capacidad aportar en este crecimiento, digamos? Puede salir
vende sus acciones al socio mayoritario, cambia sus acciones por una regalía, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas posibilidades, lo mejor es que estén plasmados en el convenio de accionistas. El convenio de accionistas normalmente es un documento privado que firman los accionistas y que se guarda en la propia empresa, ¿no? Normalmente es un acervo de la empresa, no se registra ni nada, porque son pactos entre accionistas y para los únicos que tienen efectos es entre ellos. Entonces, eh, igual quería comentarles de manera general qué se debe incorporar en un contrato minero. Y por contrato minero no estoy hablando solo de los del texto único ordenado, sino todo contratación que tenga que ver con concesiones o con proyectos mineros. Lo que se debe considerar en todo contrato son los derechos de todas las partes y las obligaciones de todas las partes, los intereses y los objetivos. O sea, ¿qué queremos? Queremos desarrollar un proyecto minero. En qué forma, ¿no? ¿Cuál es el interés de cada quien? ¿No? Entonces, ¿qué va a aportar uno, el otro? ¿Cómo funciona, ¿no? Los mecanismos de terminación, vías de escape, es decir, ¿qué pasa si a una de las partes intervinientes no le interesa lo que llevan encontrando? O sea, las campañas de exploración le parece que es algo que no es de su interés, ¿no? Está buscando otra cosa por tipo de mineral o porque no hay la cantidad que esperaba. ¿Cómo salir? ¿No? O sea, me estás obligado a comprarme, yo tengo que buscar un tercero. Todos estos mecanismos es mejor que ya estén previstos. ¿Por qué? Porque en el momento que se firme el contrato, las partes están en la mejor disposición de tener acuerdos para iniciar este negocio. En cambio, cuando ya se presentó un problema y lo que se trata es de la salida de uno de los accionistas o socios, ya ahí los ánimos y las frustraciones están en alto. Entonces, llegar a consensos es más difícil. Entonces, lo mejor es en estos casos que en la primera etapa ya existan los mecanismos de terminación. ¿Cómo salir? ¿No? Y también las declaraciones y garantías. O sea, ¿qué se declara que hay, que cada parte tiene, que no tiene conflictos, que no va a hacer competencia, que tiene los poderes, las actuaciones necesarias para poder firmar ese contrato, que sus apoderados tienen las facultades y que garantiza? Garantizo que voy a cumplir con mis obligaciones, que tengo determinados plazos para hacerlo, garantizo las seguridades de que las otras partes puedan acceder a información, etcétera, etcétera, ¿no? Y todas estas obligaciones y todas estas incorporaciones, ¿cómo se deben hacer? En lenguaje claro y sencillo. Cuanto más claro y más sencillo, mejor, ¿no? Evitar ambigüedades. Este, Eso de las partes se pondrán de acuerdo, no funciona. Harán sus mejores esfuerzos, no funciona, ¿no? ¿Qué cosa es el mejor esfuerzo? No todos tenemos la misma idea de lo que puede ser el mejor esfuerzo. Entonces, el lenguaje claro es evitando ambigüedades, ¿no? O sea, lo mejor es que todo tenga un proceso, un procedimiento, ¿no? Pasará esto, luego aquello. Y con este resultado vamos por acá, con este resultado vamos por allá, ¿no? Pero a su vez también tiene que ser flexible, o sea, ponerse en varias posiciones y posibilidades para que sea, digamos, ejecutable, porque si solo vamos en una dirección, a veces la realidad es otra y podría, de lo que se trata es de evitar las frustraciones de todos para que haya una voluntad de que el negocio salga adelante, ¿no? Cláusulas y condiciones razonables. Si yo le voy a decir a mi contraparte, al inversionista, que debe traer los, no sé, 5.000 millones que cuesta hacer el proyecto en 2 meses, una vez que yo le dé la información de factibilidad, es imposible, ¿no? O sea, tenemos que tener cláusulas y condiciones razonables. Y hay que ser creativos. En ese sentido, de repente, tener un minutario
no es mala idea. O sea, tomar un modelo, un ejemplo, es razonable, está bien, me parece muy necesario, porque además nos ayuda a ir viendo qué información deberíamos considerar en un contrato, pero ese no debe ser la única fuente. Por otro lado, cada proyecto minero y digamos, cada consenso entre las partes de un contrato es distinta. Y bajo ese escenario hay que tener creatividad. O sea, partiendo de un minutario, partiendo de un modelo, tenemos que adaptarlo a la realidad de cada negocio. Y eso es cuestión de pensarlo bien, ponerse en la realidad de cada proyecto y de ahí se va avanzando, ¿no? Este, es fácil si pensamos en siempre, yo quiero hacer un negocio, quiero que funcione, pero también quiero que eh, tenga la posibilidad de, si a alguien no le interesa más, pueda salir sin que el negocio se caiga por eso, ¿no? Entonces, este, pensando en digamos, en esta fórmula, en esta buena predisposición de las partes y de sus asesores legales, los contratos mineros en general tienen, como vamos a ver más adelante, la Ley General de Minería no cierra mucho el tema, deja libertad para la configuración de cualquier acuerdo entre las partes que reúna algunos requisitos esenciales señalados en la ley, pero que permite también otras figuras, ¿no? Está limitada, como digo, por las prohibiciones legales, nada más. La propia ley minera también establece que los contratos mineros se rigen por las normas del texto único ordenado de la Ley General de Minería, pero también por las reglas, por las disposiciones generales del derecho común. Y por derecho común tenemos que pensar en la parte correspondiente a obligaciones, actos jurídicos, contratos generales del Código Civil, y en el caso de que se haga un joint venture para la constitución de una compañía, también resultará aplicable lo que corresponda de la Ley General de Sociedades, ¿no? Ahora, los contratos que regula la Ley General de Minería, y en un momento les voy a decir cuáles son, lo puedo adelantar ahorita también. O sea, la Ley General de Minería regula el contrato de transferencia, el contrato de opción minera, el contrato de cesión minera, el contrato de hipoteca minera y el riesgo compartido. Estos contratos, por ser regulados específicamente por la Ley General de Minería, tienen que estar formalizados por escritura pública y estar inscritos en la partida de las concesiones que están involucradas en este contrato. Si el contrato no existe por escritura pública y no está inscrito, el Estado no los reconoce y los terceros tampoco. O sea, la Ley General de Minería dice, para que un contrato pueda tenga efecto frente al Estado y terceros, debe constar por escritura pública y debe estar inscrito. Evidentemente, entre las partes, si se ha llegado a firmar una minuta, entre las partes sí existe la posibilidad de que se reclamen, ¿no?, incumplimientos o se obliguen la una a la otra a formalizar por escritura pública a inscribirlo. Entre las partes sí, no hay problema, pero para que el Estado reconozca que hay un nuevo operador o un titular de actividad minera, que hay un nuevo titular de concesión, tiene que tener un contrato formalizado por escritura pública e inscrito en el registro público de minería, ¿no?, en la partida de las concesiones de que se trate. ¿Cuáles son los contratos que señala la Ley General de Minería? Como decía, el de transferencia, el de cesión minera, el de opción. Se utiliza también la figura de la cesión con la opción y el riesgo compartido, que como les decía, está regulado también dentro de la ley. También es el regulado no por la Ley General de Minería, pero sí por la Ley de Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, el contrato de explotación, ¿no?, del que vamos a hablar también en algún momento de esta reunión.
En general, el régimen de contratación minera fue bastante innovador en el momento del Código de Minería del 50 que reguló los primeros contratos mineros, ¿no? Entonces, si bien es cierto, fue innovadora, como hace en realidad estas fórmulas contractuales que tiene la ley, no se han tocado de una u otra manera desde el decreto ley 18880, o sea, estamos hablando del Velascato, ¿no? En el año 71, por ahí. Entonces, como que ya hay alguna, digamos, legislación civil que ha superado lo que en el tiempo fue legislación innovadora de la minera frente al régimen común, digamos, el del Código Civil, ¿no? Este, Básicamente los contratos mineros, o sea, aquellos regulados por la ley, se usan para definir las responsabilidades frente a terceros y frente al Estado, ¿no? Pueden materializar parcialmente acuerdos previos, como por ejemplo un joint venture que puede tener muchas obligaciones, como por ejemplo constituir una sociedad, eh, aportar las concesiones, entregarlas a un operador o entregarlas a un tercero. Entonces, lo que se va a hacer es, se constituye el joint venture, dice todo esto, pero para efectos de la legislación peruana, lo que va a pasar es que el contrato de joint venture solo va a tener una parte registrable que sería la cesión al tercero, ¿no? Que es un contrato minero típicamente. Entonces, estos contratos que, digamos, la contratación minera es de por sí muy dinámica y se trata de obtener beneficios para todos. Hay alguien que tiene un buen proyecto y no tiene la plata para desarrollarlo, hay alguien que tiene la plata y le interesa que esto se desarrolle. Entonces, se busca bastante facilidades en este caso. Sin embargo, hay que reconocer que nuestra legislación, sobre todo la reglamentaria, ha creado excesivas formalidades y desconoce las nuevas formas de la contratación internacional, ¿no? De manera tal que evita la posibilidad de que inversionistas se sientan cómodos para poder invertir y registrar este derecho o sí, este derecho que tendría para hacer una inversión en el registro, ¿no? Y después les voy a comentar cuál es uno de los problemas que a mí me preocupa sinceramente, ¿no? En este caso. Como decía, aparte de los contratos de la ley, hay otros convenios que regulan la actividad minera en general, que son los acuerdos de confidencialidad y los memorandos de entendimiento, que son acuerdos preliminares. En principio se señala que no generan obligaciones de celebrar un contrato futuro, ni crean, o sea, las partes que firman un acuerdo de confidencialidad o un memorando de entendimiento o una carta de intención no podrían obligarse la una a la otra después a firmar un contrato definitivo, como podría ser un joint venture o cualquier otra formalidad, porque esta, como su nombre lo dice, son acuerdos preliminares, o sea, nos vamos a poner de acuerdo en algo para llegar a un contrato de verdad. Entonces, si no hay este acuerdo previo, no podríamos llegar a firmar un contrato. Veamos entonces los acuerdos preliminares. Entonces, el acuerdo de confidencialidad es un acuerdo por el cual hay una parte que tiene una información que le entrega a otra parte que se llama, la parte que tiene información es la parte reveladora. Se le entrega a la parte receptora para que ésta la estudie, la analice y pueda tomar una decisión si quiere invertir o no.
en un negocio minero, ¿no? Entonces, tiene como sentido único que alguien, la parte reveladora, le entregue información a un tercero que se compromete a mantener esa información como confidencial, a utilizarlo solo para el propósito que se llame, o sea, lee, mira lo que he hecho y dime si quieres venir a este negocio, ¿no? Y, por supuesto, evita que esta información pueda tener un mal uso, ¿no? Y con este acuerdo de confidencialidad que se firma, la parte receptora puede leer esta información para poder decidir si decide ir adelante en el negocio o no. Garantiza sobre todo la confidencialidad de la información que se tenga. ¿Qué se entiende por información confidencial? Por ejemplo, información técnica geológica, o sea, los resultados de las exploraciones, ¿no? Pueden ser planos también. La data de la perforación es los resultados de la exploración, los muestreos, los logueos, los estudios que se hayan hecho. ¿Qué otra cosa puede ser? Información comercial, financiera y operativa, o sea, si estamos pensando en no solamente un proyecto minero, sino en comprar acciones, la información de la empresa, qué tan sólida está, cómo maneja sus finanzas, su balance, su estado de ganancia y pérdida, cómo opera, ¿no? También tecnología propia o metodología, o sea, cómo los resultados de la exploración, cómo los obtuvo. ¿Tiene un desarrollo propio o utiliza, digamos, información que está en el mercado, ¿no? Tiene una particular manera de analizar las cosas o usa los distintos mecanismos que hay, ¿no? Entonces, toda esta información se entrega para que quien esté pensando en invertir pueda tomar una decisión en base a información cierta, ¿no? Cualquier información, por ejemplo, también si hay un acuerdo, si hay un convenio de accionistas, ese sería el momento de revelarlo, ¿no? O acuerdos de negocio que se hayan firmado. Ahora vamos a ver más adelante el Learning o, o algún otro tipo de contrato de financiamiento que tienen que revelarse para saber cómo está el flujo digamos, de lo que entra y lo que sale, ¿no? Entonces, este acuerdo de confidencialidad busca que la información esté entre las dos partes nada más, ¿no es cierto? La parte que entrega y la parte que recibe. Sin embargo, hay excepciones, ¿no? O sea, en los convenios de confidencialidad normalmente se dice, tú no tienes que compartir con nadie esta información, salvo que se trate de tus trabajadores o consultores. O sea, si tengo información económica, evidentemente puedo contratar a una firma que sea la que dé la lectura correcta a esta información, que vea si está bien analizada, si lo que me han entregado es así, ¿no? Eh, También cuando el Poder Judicial o por mandato de la Bolsa de Valores se le exige a quien ha recibido información que le entregue, ¿no? Si es requerimiento por ley, la parte receptora tiene que entregar esa información, lo único que se pide es que dé aviso cuanto antes a la parte reveladora de que está siendo obligado a entregar esta información. También puede entregarla a su requerimiento a instituciones financieras, a potenciales compradores, o sea, si quiere salir del negocio, o a socios estratégicos, ¿no? De repente el proyecto es tan grande que se necesita más de un socio para que pueda salir adelante. En el caso de la Letter of Intent o el Memorandum of Understanding, se entiende que ya pasó la primera etapa, ¿no? De que se revisó información y que está amparada por un convenio de confidencialidad y que las partes sí están digamos, en la intención de firmar un acuerdo, un contrato. Pero, como se imaginarán, el contrato toma su tiempo, ¿no? Hay cosas que decidir, que discutir, acuerdos por tomar. Entonces, lo que normalmente se estila es firmar letter of intent o MOU, que son sinónimos en la práctica,
que básicamente, ¿qué hacen? Las partes hacen como un checklist. O sea, nosotros queremos desarrollar el proyecto tal, y para desarrollar el proyecto tal, queremos hacer una nueva compañía o queremos que uno de los dos socios que va a entrar o uno de los socios, el que sea el operador. Queremos que esto sea una inversión que cada socio financie por su cuenta, o todos los socios vamos a ir juntos a las entidades financieras a pedir el préstamo, o va a haber un solo socio que es el que va a hacer. Todas estas cosas que queremos hacer en un contrato formal se ponen en este carta de intención o memorándum de entendimiento para tener una lista de que nada se esté escapando, ¿no? Y en la parte firman esta carta de intención, señalan, bueno, vamos a hacer esto, esto, esto y esto, y nos damos un plazo de 6 meses, 10 meses, 3 meses, de eso las partes determinan, ¿no? ¿Con qué objeto? Para determinar los procedimientos, o sea, lo que queremos hacer y en qué tiempo se va a hacer. Identifica los temas en los que todavía no hay acuerdo, ¿no? Nos vamos a poner de acuerdo en quién va a ser el operador o cuáles son los mecanismos de salida, cómo vamos a hacer si alguno de los socios se quiere retirar, vamos a hacerlo a valor de libros, vamos a ir a una valorización por un órgano colegiado, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se pretende con una carta de intención o con un memorándum de entendimiento es que hay un ambiente seguro, ¿no? Para las negociaciones. Por ambiente seguro se entiende que hay un compromiso firmado de que en un plazo determinado se pretenderá llegar a acuerdos, ¿no? También está claro que si el checklist que se ha hecho de las acciones que se quieren adoptar o de los acuerdos que se quieren adoptar en el contrato final, finalmente no se llega a consenso, no se firma el contrato y no pasó nada, ¿no? Entonces, eso también es bueno. Y también define el alcance del due diligence. Es bastante común en una negociación minera que se diga, mira, si producto del due diligence se encuentran algunas, por ejemplo, multas del OEFA que superen el $1.000.000, yo salgo del negocio, no me interesa. Entonces, define los alcances de due diligence en el sentido de que cuando se está trabajando se dice, si tú encuentras contingencias menores al millón, simplemente me las pones en una lista. Hay esto, pero no lo voy a mirar. Pero si hay contingencias mayores al monto que se acuerde, ahí sí se entrará en detalle, hay esto, por esta multa, o se ha incumplido con tal, no está al día la garantía del plan de cierre de minas, no sé, por ponerles ejemplos, ¿no? En ese caso, entonces, esos sí son temas que se van levantando y que van a determinar definitivamente si el contrato sigue adelante o no. Normalmente, en todos en los contratos, los convenios preliminares y en los convenios de confidencialidad, hay una cláusula que establece que lo que se denominan áreas de interés o áreas de exclusión. Es decir, más allá del área donde está el proyecto, y en nuestro ejemplo que están viendo ustedes, todo lo pintado en rojito, digamos, es un proyecto minero, todo lo puesto en verdecito es otro proyecto minero, no pueden juntarse para desarrollar juntos o pueden ser distintos, no importa, pero lo que se acuerda es que haya un área de exclusión que normalmente es entre 1 y 2 kilómetros del borde exterior de cada proyecto minero, donde ninguna de las partes puede hacer petitorios o hacer negocios, ¿no? ¿Por qué? Porque como han tenido ya en los convenios de confidencialidad o durante la discusión, durante el desarrollo de lo acordado en el memorándum de entendimiento o en la carta de intención, hay información interesante, podría eventualmente, pues, digamos, no firmar nada, pero hacer petitorios ahí al costadito nada más, ¿no? Nosotros hemos tenido en alguna oportunidad un caso donde terminado el convenio de confidencialidad, la parte interesada dijo, no me interesa, no es de mi interés esta área, muchas gracias, me voy, pero al día siguiente hizo petitorios
en las fronteras, pero no con su nombre, ¿no? Sino con otra empresa. El accionista era el mismo, pero se llamaba, era otra razón social. Lamentablemente, el Consejo de Minería no adoptó nuestra posición de que era un fraude a la ley, porque pedimos sustituirnos en este petitorio minero. Ustedes ya vieron lo que es la sustitución en el procedimiento ordinario. Pedimos sustituirnos, pero el Consejo dijo no, porque la ley que establece restricciones no se, no se aplica por analogía, y entonces ustedes no firmaron el convenio de confidencialidad con la empresa B, sino con la empresa, pero nosotros sosteníamos que en el mismo Código Civil, en el mismo título preliminar, donde está esta excepción, también está el hecho de que la ley no ampara el abuso del derecho. Entonces, en esta figura era obvio que la parte había abusado de su derecho y había hecho un petitorio con otra razón social, pero el mismo accionista, ¿no? Entonces, lo que normalmente se hace es un área de interés o área de exclusión diciendo, tú acá no vas a entrar en 3 años, 4 años, una vez terminado el convenio de confidencialidad, ¿no? Se pagan indemnizaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, viendo los contratos mineros, la transferencia es lo que conocemos por enajenación, compraventa. La ley definió de manera distinta la compraventa minera porque, como ustedes ya deben haber visto, la propiedad minera es distinta, ¿no? Es una propiedad distinta a la civil. ¿Por qué? Porque el Estado es propietario del recurso natural y lo que otorga al particular es un derecho real para explorar y explotar el área que le ha sido otorgada por la sustancia que le ha sido otorgada. Entonces, para marcar esa diferencia es que el contrato de compraventa de concesiones se llama transferencia, ¿no? Comprende todas las partes integrantes y accesorias de la concesión, no aplica el retracto ni la lesión, por lo que se decía que la actividad minera, bueno, no sabe, demora en saber qué es lo que hay, entonces no aplica ni el retracto ni la lesión, y se puede pactar la transferencia de todo un derecho minero o de parte del mismo. El precio puede ser efectivo, un monto puede ser una regalía, ¿no? Yo puedo transferir una concesión a cambio de una regalía. Me van a pagar por siempre, o un mixto, ¿no? Un monto fijo al inicio y una regalía, ¿no? Este, como la ley minera odia la copropiedad, entonces en caso de que se venda parte de un derecho minero, posteriormente a la venta e inscripción de la venta de esta parte, se debe formar una sociedad legal, ¿no? En el caso de opción, la opción es un contrato preparatorio, de acuerdo con el Código Civil, por el cual el titular de una concesión se obliga de manera irrevocable a la celebración en el futuro de un contrato minero. Entonces, mediante la opción, el titular de una concesión minera se obliga a firmar un contrato de transferencia o se obliga a firmar un contrato de cesión minera. Podría obligarse a firmar también un contrato de hipoteca minera. El plazo de la opción minera es de 5 años. O sea, no se puede firmar un contrato de opción por más de 5 años. O sea, por este plazo de 5 años, el titular de una concesión se obliga a firmar un contrato en el futuro. ¿A decisión de quién? De su contraparte, ¿no? Entonces, el que está obligado es el titular de la concesión, el que puede desistirse o no es la contraparte. 5 años era un montón antes. ¿Por qué? Porque el Código Civil establecía que la opción como contrato preparatorio tenía una duración de 6 meses. Sin embargo, en el año 2001 el Código Civil se modificó estableciendo que el plazo podía ser indeterminado en el caso que, ay, disculpen, en el caso que fuera entre personas jurídicas, ¿no? Entonces, puede ser indeterminado o determinado. Y, y por lo tanto, los 5 años que establece nuestra Ley General de Minería están, digamos, desfasados respecto a las otras posibilidades, ¿no? En ese caso,
quisiéramos poder apartarnos de la ley minera para celebrar contratos, porque como les comentaba al principio, desarrollar la información para una mina puede tomar 6, 10 años. Entonces, lo ideal sería que quien tiene una opción para comprar un proyecto minero va acompañando el desarrollo de exploración, y debería poder tener un periodo mayor a 5 años. Lamentablemente no es así. La ley minera tiene un plazo, ese es el que opera y por lo tanto es el que debe cumplirse, ¿no? Pero básicamente esas son las condiciones. Entonces, lo que señala la ley minera es que el contrato de opción debe contener los elementos esenciales del contrato. Entonces, si es una transferencia, la opción de transferencia debe contener la cosa, o sea, la concesión que se va a transferir y el precio. ¿No? Si es un contrato de cesión minera, las concesiones que se van a ceder y la compensación pactada y el plazo. Entonces, básicamente esa es la opción. Por el contrato de cesión minera, el concesionario, o sea, el titular de una concesión minera, se obliga a entregar su concesión a un tercero percibiendo una compensación. Entonces, el concesionario deja de ser el titular de la actividad. O sea, que se queda como titular de la concesión, pero le cede temporalmente y por temporal también. Puede ser 5, 10, 15, 20, 99 años, pero es una cesión por un plazo para que este tercero realice actividades mineras. ¿A cambio de qué? De una compensación. La compensación puede ser un monto fijo. Normalmente es una regalía, o sea, un porcentaje de lo que se obtenga de la explotación y venta de los minerales. La ley señala que por el contrato de cesión, el cesionario se sustituye en todos los derechos y obligaciones del cedente. Es decir, el cedente no está obligado a nada. Solo hay dos casos en los que el cedente se le debe convocar, y es cuando se está discutiendo la vigencia o el área de la concesión cedida, ¿no? El cesionario no puede celebrar con un tercero un contrato de cesión minera a su vez. O sea, no puede haber cesión de cesión. Puede haber, sí, cesión de posición contractual. Es decir, quien ha recibido una concesión en cesión minera la puede entregar a otro para que sea el nuevo cesionario y él se retira de la relación contractual. No puede quedarse como parte de la misma. Entonces, la cesión de posición contractual sí existe, es permitida, lo que no existe es la cesión de cesión, o sea que se quede en el medio, ¿no? Tampoco está permitida la limitación del cesionario para explotar sobre niveles o tipos de minerales. El derecho que se tiene debe ser utilizado en la misma calidad por el cesionario. En la hipoteca minera mire, antes cuando existía la banca de inversión especial en minería, la hipoteca minera era muy común. Había el banco minero que prestaba plata a los mineros para, eh, digamos, operar una mina y recibía las concesiones como hipoteca de inmueble, como cualquier inmueble. La concesión minera es un inmueble, se podía hipotecar. Eh, digamos que esta figura ya no se usa mucho porque las entidades de crédito ven con preocupación que en caso el titular no cumpla con pagar el crédito, tienen que sacar a remate la concesión, no pueden quedársela, ¿no? No es que me la puedo asignar, había un derecho de institución que fue derogado, no vale la pena mencionarlo, pero mientras que sacan a remate la concesión, el banco tiene que hacer, digamos, muchas acciones para mantener la concesión vigente. Si ya está produciendo, cumplir con la producción o pagar penalidades, pagar derechos de vigencia, es decir, le corresponde una actuación en la que las entidades financieras no están del todo cómodas. Entonces, cada vez, como digo, resulta menos frecuente que se acepte como garantía una hipoteca minera, ¿no? Es bastante inusual ahora. Lo que antes era muy común con la banca de fomento minero, como era el Banco Minero, ahora no.
por las complicaciones que trae, ¿no? Y bueno, el contrato de explotación, como les decía, se empieza su primera, digamos, creación o manifestación está en la ley de la formalización de la pequeña minería y minería artesanal en el año 2002. Lo que establece es que el titular de una concesión minera puede entregar a un pequeño minero, perdón, primero fue a un minero artesanal, que ahora también se incluye a los pequeños mineros, su concesión o parte de ella en un contrato de explotación, ¿no? Este contrato de explotación tiene algunas particularidades distintas al contrato de cesión minera. En primer lugar, porque al principio se decía que el titular minero entregaba su concesión o parte de ella en explotación, pero seguía siendo responsable del tema ambiental. Después se cambió, ahora después salió un reglamento que a mí es totalmente contrario al ordenamiento, porque hay un decreto legislativo que dice que el minero que celebra un contrato de explotación, o sea, el minero artesanal o el pequeño minero, es responsable del tema ambiental y de seguridad. Y hay un reglamento que dice que no, que son solidarios. Entonces, ahí a mí me parece un desincentivo que se pretenda que haya alguien que va a entregar su concesión quedándose para él la responsabilidad ambiental. No tiene, digamos, ninguna lógica, ninguna razón. Entonces, el contrato de explotación en algunos casos es a título gratuito, o sea, no hay la obligación del pago de una compensación, se puede pactar, pero no es obligatorio, es por un plazo determinado. Y otra cosa que me parece así extraña, por calificarlo de alguna manera suave, es que por un contrato de explotación, a ver, la Ley General de Minería establece que las concesiones son metálicas y no metálicas. Y que ese es y el título lo que otorga es el derecho a explotar los metales de una concesión o los no metálicos. Lo que la ley dice sin superposición ni prioridad entre ellos. Es decir, si hay una concesión no metálica, su titular solo puede sacar no metálicos. Si debajo encuentra un bolsón de oro, lo que tiene que hacer es cambiar la naturaleza de la sustancia de la concesión y convertirla de no metálica a metálica para poder sacar el oro y viceversa. Si tiene una concesión metálica, pero descubre ahí un no metálico cuyo valor es enorme, o su cantidad es enorme, tendría que cambiar su título de metálico a no metálico para poderlo explotar. Esto en los contratos de explotación no sucede. La legislación señala que un titular de concesión metálica puede otorgar en explotación sustancias no metálicas que hayan en su concesión. O sea, en realidad, si lo pensamos fríamente, lo que la ley está permitiendo es que otorga el derecho a explotar sustancias que el título minero no le ha dado. Entonces, claro, nadie quiere pelearse en esta situación tan sensible, pero en realidad raro por lo menos es, ¿no? Y lo quería anotar igual. Otros contratos no regulados, como les decía, el joint venture es un contrato que por sus siglas en inglés, riesgo compartido, entonces es un contrato macro donde se establece quién va a hacer qué en el desarrollo de un proyecto minero, ¿no? Es un contrato atípico porque las partes se ponen libremente de acuerdo en qué es lo que quieren hacer y cómo quieren que esto funcione. Tiene gran flexibilidad, ¿por qué? Porque está poco regulado. No es como el contrato de riesgo compartido en nuestra ley minera, que en la ley, si ustedes lo ven, es bastante simple. Sin embargo, en la reglamentación le pusieron tantas cosas que hay muy poquitos, casi ningún contrato de riesgo compartido celebrado. Entonces, si bien es cierto, un joint venture puede utilizarse respecto de cualquier actividad, se utiliza muchísimo en la celebración, en el tema minero, porque supone mucha flexibilidad para el inversor y para el titular del proyecto para llegar a consensos que sean muy fáciles de plasmar, ¿no? Sin embargo, de este joint venture, que como les decía, tiene como objetivo la ejecución de un negocio a través de acuerdos entre los socios o la realización de un negocio a través de una nueva sociedad, ¿no? Se acuerdan constituir una sociedad o
o desarrollar un negocio sin constituir ni utilizar una persona jurídica. O sea, ahí la verdadera dimensión del joint venture, ¿no es cierto? Hay un socio escogido, que es el que financia, y hay un socio que da la cara, que es el titular de la actividad, que es el que explota, ¿no? También define la participación de los socios en el resultado. Puede ser una participación en utilidades netas del negocio o en el ingreso bruto o mediante el pago de resultados. O sea, en lugar de que me den una regalía, me dan mineral, ¿no es cierto? Entonces, se formalizan a través de contratos típicos, como puede ser la asociación de participación, como les decía, el contrato de consorcio o un contrato de riesgo compartido que señala la ley minera. También es posible, es una forma interesante que se utiliza ahora de financiamiento, las regalías contractuales. O sea, las regalías contractuales, como les señalaba cuando hablábamos de la sección minera, es una forma de pago de la compensación que puede ser un porcentaje de las ventas netas, net smelter return, o de las utilidades del operador, o sea, ya deducido todo lo que queda, el net profit interest. También se puede pactuar regalías contractuales en la transferencia, como les decía, como parte del precio, y también es una modalidad de financiamiento. O sea, hay gente que entrega un monto de dinero, ¿no? Para que se explore, para que se desarrolle la mina, y le dice, bueno, con lo que encuentras tú me vas a dar a mí el 1%, el 2%, son regalías. En sección minera normalmente es el 2, el 3%, dependiendo del mineral de que se trate. En no metálicos es un poquito más. En transferencia también más o menos, y en la modalidad de financiamiento es menos. ¿Por qué? Porque no se entregan el total del financiamiento del proyecto, se van juntando puchitos, entonces se van entregando regalías pequeñas, ¿no? Entonces, eso, en realidad la regalía contractual es un derecho de crédito derivado de una obligación pactada contractualmente, o sea, no es un derecho real, o sea, no persigue a la concesión, eso es importante, por eso en las regalías contractuales hay que ver cómo se pacta, qué figuras hay que poner para que en caso que alguien venda la concesión, porque podría darse el caso, que se ha pactado una regalía y el titular vende la concesión. La regalía no persigue la concesión porque no está señalada por ley en este caso. Entonces hay que ser ahí creativo para ver cómo se amarra esto, ¿no? Su transmisión a futuros adquirientes de accionarios debe pactarse, pero ahí hay que usar la imaginación y, bueno, y la buena fe que debe regir entre los contratantes, ¿no? ¿Debe inscribirse? Sí. ¿Es inscribible? Sí. Sin embargo, como les decía, no persigue a la concesión y eso es algo que hay que considerar siempre con cuidado, ¿no? Otra forma de contrato minero utilizado en el mundo internacional, digamos, también se usa acá en el Perú, es el streaming. ¿Qué figura es esta? El comprador de minerales de un proyecto minero hace entrega de un efectivo también para financiar parte del proyecto, alguna parte del mismo, la adquisición de algo, y qué es lo que, con qué se asegura, digamos, ¿no? Se asegura con que le mantienen el precio fijo del mineral por un periodo determinado. Puede ser a largo plazo. Y eso es bueno, porque imagínense con los precios como están ahora, haber pactado un streaming te da un montón de beneficios, ¿no? Y para el titular del proyecto minero también es importante, porque tiene plata fresca que no tiene que devolver, ¿no? Que la va a usar. No, no hay forma. También sí podría pactarse que se devuelva lo entregado, ¿no? Esos son propios de cada contrato. Pero en principio casi nadie pacta eso. Igual el earn-in significa que hay un titular del proyecto minero que no está interesado o no tiene la capacidad para desarrollar el proyecto minero. Acuerda con un tercero que realice las labores de exploración y vaya financiando estas labores de exploración o la construcción de un proyecto. Este tercero, conforme va cumpliendo con estas obligaciones de financiamiento, va ganando el derecho de adquirir porcentajes del proyecto minero. Puede llegarse hasta el 51%, hasta el 70%, sí. Normalmente lo que se estila es que si llega hasta el 70 o el 80%, el titular del proyecto minero puede, a su sola elección, quedarse como socio minoritario o cambiar esas acciones minoritarias por una regalía. Sale de la sociedad y se queda con una regalía
y se acabó, ¿no? Y el socio mayoritario buscará otro socio, lo verá solo, ¿no? Entonces, no, el earning también es una forma de financiamiento, pero acá sí se establece la posibilidad de que el titular del proyecto llegue a salir, ¿no? Llegue a retirarse. Otra fórmula contractual son las órdenes de compra, que, uy, ya me pasé, ya. Las órdenes de compra donde también se emite un documento, contra eso se paga y se va financiando el proyecto, ¿no? Lo importante que sea aceptada por los proveedores de los minerales y los términos tienen que estar previamente acordados, ¿no? Es un contrato de compraventa de minerales, ¿no? Y básicamente los dos contratos que siguen son los de construcción, ¿no? El Engineering, Procurement and Construction, que es que se contrata un contratista para que diseña y construya y equipe un proyecto minero, lo que sería obra de ya en mano, o sea, él se encarga de construir y el propietario entrega el terreno, entrega la documentación, o sea, los planos, en este podría ser la concesión de beneficios, etcétera, y el financiamiento, ¿no? La siguiente modalidad es este, el, este es el EPC, ¿no? Que se busca a alguien que gestione. Y el siguiente es, además de Engineering, Procurement and Construction, también gerencia, ¿no? Entonces, en este caso, el contratista diseña el proyecto minero, no lo construye, que es la gran diferencia con el EPC, porque quien construye es el propietario. No, pero él tiene labores de supervisión, administración y coordinación que le permiten, digamos, al titular minero tener un mejor control sobre a quién contrata y sus costos, ¿no? Ahora, también es más complicado porque gerenciar a un equipo de contratistas no es siempre la mejor decisión, pero también es un tema de costos. Y para terminar, en el registro de contratos, solo quería hacerles mención que, por ejemplo, como les decía, en minería se ve muy comúnmente que alguien financia, ¿no? El proyecto pone el dinero, pero puede pasar que en algún momento vea que lo que va encontrando no es de su interés, porque es muy pequeño, porque no es el tipo de mineral que pensó que había, etcétera, etcétera. Entonces, en la contratación internacional tiene derecho a retirarse. Lamentablemente, los registros, nuestros registradores mineros señalan que el hecho de que alguien decida unilateralmente resolver un contrato no es posible. Y por lo tanto hay que hacer una resolución de ambas partes, lo cual es una locura porque para eso están las obligaciones de los contratos. Entonces, y el tribunal registral lamentablemente así lo ha dicho, entonces creo que es algo que debemos buscar de resolver cuanto antes. Me he excedido, me disculpo por el pase y quedo a su disposición para las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, estimada doctora. Ha sido una excelente ponencia, ha sido un placer escucharla. De verdad, muchas gracias. Estimados participantes, si tienen alguna duda, una consulta, pueden realizarla en este momento o pueden dejar su comentario aquí en la bandeja de chat o también alzar su manita y se les cederá el uso de la palabra. Muchas gracias. Ahí está. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Muchas gracias por la disertación. No, por favor, un gusto. Mi consulta va dirigida a las joint venture. He visto, por ejemplo, que esta es una modalidad de contrato asociativo. Entiendo que no está regulado en la Ley General de Sociedades, pero que sí tiene una, una regulación dentro del texto único ordenado de la Ley General de Minería. Entonces, había visto mucho un debate si es que era necesaria su regulación dentro de esta Ley General de Sociedades o tal vez con esta regulación específica y organizada dentro de la Ley General de Minería sirve como influencia para que tal vez otros sectores lo apliquen sin necesidad de que se integre dentro de esta Ley General de Sociedades. Esa era mi pregunta, doctora. Quería saber tal vez su posición respecto a Ya, ello. mira, yo la verdad es que pensaría que no debería regularse.
creo que el joint venture, por su naturaleza, debe ser un contrato no nominado, no debe tener, debe dejarse a la necesidad de las partes y al diseño en el que ellos quieran compartir la responsabilidad del desarrollo de un negocio que no necesariamente es minero, como tú bien dices, no estamos hablando de la Ley General de Sociedades, cualquier negocio. Entonces, como eso va a tener una materialidad, como puede ser la constitución de una NUC o algún elemento, ahí irán aquella información que deba ser de conocimiento de terceros, ¿no? Para un tema de transparencia, pero nada más. Yo sí me niego, pensaría que no debería, porque después los registradores se ponen nerviosos y empiezan a pedir cosas que no existen, que no deberían. Muchas gracias, doctora. De nada, alguien ha puesto en el chat que si voy a compartir mi presentación, sí, por supuesto, terminada esta presentación, yo la envío a los amigos de B-Lawyer y ellos se la van a hacer llegar a ustedes. Una consultita, por favor, doctora. Sí, pero acá hay alguien que, Chío, ha levantado su manito primero. Sí, Claro, Ahorita lo atiendo. pero Sí, buenas noches, doctora. Muchísimas gracias por su exposición, súper didáctica. Doctora, una pregunta que parece súper sencilla, pero escuchándola prefiero estar convencida de ello. En el contrato de cesión minera, ¿cabe incluir una opción de compra? sí, claro. O sea, lo que pasa es que ya no sería un contrato de cesión minera, sería dos contratos en uno. Tú, normalmente, o sea, una escritura pública puede tener muchos actos jurídicos, no están excluidos. Entonces, lo que se firma, y eso, por ejemplo, es una de las fórmulas, tu pregunta me permite explicar esta parte, es, tú puedes, un inversionista normalmente lo que firma es un contrato de opción-concesión. ¿Por qué? Porque la opción le permite pedir que se firme un contrato de transferencia del todo o parte del derecho minero y por la cesión le permite ir al campo y explorar él mismo lo que hay y saber si le interesa o no seguir en el negocio. Ahí, Exacto. ¿cuál es el problema? El problema es que la cesión puede ser por 20 años y la opción es solo por 5. Ahora, en ese caso aplicaría que la opción es por 5. Si yo, por decir, hago un contrato de concesión, no digo, a ver, me interesa ahorita sesionarla. Si en los primeros años veo que es un buen negocio, que es rentable, que hay mineral, todo, ok, puedo estar interesada en presentar una oferta, ¿no? Entonces, pero si el contrato es por decir de 7 años o de 8 años, puede tener solamente 5 años esa opción, si no ya la Así perdí. es. Y ahora, estaría Sí, obligada desde el inicio a decir, ok, esta es mi opción de compra y digamos, para que sea válida, ¿no? Poner el precio, tengo que poner todo lo que mencionó sí, previamente. sí. Sí. No basta La con decir, obligación de la ley, no. Para que sea una opción minera tiene que tener las condiciones del contrato definitivo. Entonces tú vas a decir, yo o sea, voy a comprar esta concesión por este precio y tengo un plazo de 5 años para hacerlo. ok, entonces no es que yo pueda tener un contrato de concesión con una simple opción que indique, bueno, si alguien te la quiere comprar, a mí me la vas a dar primero, una preferencia de compra, No, por esa decirlo. no sería la opción minera. Entonces, ese contrato puede tener una opción, un contrato de concesión, perdón, de cesión, Opción, sí. podría tener la preferencia de compra. ¿Esa es Sí, una eso cláusula? No, ya. no le Eso parece. sería, digamos, ahí tendríamos que ir al Código Civil. No, porque en minería, como minero no es, sería un contrato de reglas generales. Esa preferencia tendría que tener, no sé, las condiciones, si el Código Civil lo permite o no y bajo qué condiciones. Ok, pero si es algo como propiamente opción minera, tiene que No, tener todos los requisitos como una opción minera que es de 5 años y con toda la cosa y propuesta precio. definitiva. Así es, cosa y precio. Costo y precio. Ok, El precio bien. puede ser determinado o determinable. Yo puedo decir, yo voy a definir que el precio va a ser, no sé, pues el 20% de lo que sería el costo de construcción, lo cual es un montón de plata, pero diga, podría ser eso, pero un precio tiene que haber. Ok, 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 perfecto. Doctora, muchas gracias. No, qué ocurrencia. Ahora sí, no sé quién quería preguntar. Sí, estimada doctora, una última pregunta, por Ok, favor, porque ya nos hemos sí, sí, extendido del tiempo sí, lo adicional. yo siento. yo me permití hacer una breve consulta respecto a lo que es el Net Smelter Return, porque a este
No, sí, el neto se entiende como sin impuestos, ¿no? Y luego no todos lo entienden igual, porque hay que hacer cláusulas que descuentan sobre eso, descuento flete, descuento maquila, descuento. Entonces no hay una fórmula fija. No, no hay. No hay. Digamos, hay una fórmula comúnmente aceptada, pero es una fórmula muy genérica, que es el valor de venta menos lo que me cuesta producirlo. Pero eso sería casi la utilidad. Ya, el problema es qué es lo que te cuesta producir. Transportarlo te cuesta producir. El impuesto es o no es. Entonces, ahí, como usted bien dice, lo que nosotros sugerimos es que la definición de Net Smelter Return esté lo más detallada posible en el contrato, porque no existe una fórmula que podríamos decir, pues, como, no sé, pues, la definición de Net Smelter Return que señala la CCI o la Cámara de Comercio de tal país, eso no existe. Correcto, Así correcto. que ahí es donde hay que ser muy claro en los contratos, porque uno se da cuenta qué le faltó a su contrato cuando empiezan los problemas. No, he oído comentarios que a veces esa cláusula del Net Smelter Return es más grande que todo el contrato. Claro, generalmente se pone un anexo, así de Sí, grande es. exacto. Gracias, muy amable. No, por favor, qué ocurrencia. Perfecto. Muchísimas gracias, estimada doctora. No, gracias Muchas a gracias por ustedes. aceptar una invitación nuevamente de Biloyer. Le agradecemos el tiempo que se ha tomado para estar aquí el día de hoy. Gracias. No, un gusto. Y por favor, si hay más preguntas, después me las mandas a mi correo y Claro yo que veo de sí. responderlas. Les paso el PPT ahorita. Perfecto, doctora. Muchísimas Ok. gracias. No, gracias a ustedes. Buenas noches con todos. Muy buenas